Ok. Pues hemos estado hablando del libro de los Romanos. La otra vez estábamos hablando de la definición de la fe, que es bien interesante. Uno se puede analizar los pasajes de la Biblia, como estábamos diciendo la otra vez, y los jóvenes les animo a que hagan esto. A veces cuando uno lee la Biblia es como la naturaleza. Dios se revela en muchos distintos niveles. Se revela desde el nivel de las galaxias, ¿verdad? Y cosas bien lejos en el pasado, ¿verdad? A través de los quasars y de los galaxy strings y un montón de cosas. Y vemos, ¿verdad?, el poder de Dios. También lo vemos en las cosas que podemos ver con nuestros sentidos, ¿verdad? En las plantas, en los animales, cuando vemos con ellos, la complejidad de los animales que Dios ha dado para interactuar con ellos, de la belleza de la creación. Y también, ¿verdad?, al nivel más pequeño, ¿verdad?, con microscopio, electromicroscopio, acelerador atómico. Todas esas cosas, a todos esos niveles hay revelación de Dios, ¿verdad? Dios se manifiesta y hay complejidad en todas esas cosas. La Biblia es de la misma forma. Uno se pone a ver las palabras a veces. Hay una revelación a nivel de la Biblia entera. A veces uno coge y ponerse a leer la Biblia completa, de cabo a cabo. Uno ve como un patrón que no se ve, o sea, hay un patrón ahí, lo que llaman el force, ¿verdad? Entonces, también es bueno uno ponerse a leer, por ejemplo, un libro, leerlo varias veces, un pasaje, podemos decir son los trees, pero entonces también uno puede mirar las palabras, ¿verdad? Y tratar de analizar eso, y uno empieza a ver las hojitas, y también hay revelación a ese nivel, ¿verdad? Interesante uno ver lo que dice la palabra de Dios a ese nivel. Así que hemos estado viendo, ¿verdad? El tema de este libro es el poder del Evangelio. Pero la cosa es por qué es que es tan poderoso y es tan poderoso para qué. Este poder, ¿qué es lo que hace? La cosa es que el poder recae en que deshace una espiral de colapso y destrucción que lleva al ser humano a todo tipo de miseria en esta vida y a un fin en el infierno. Eso básicamente es una espiral, ¿verdad? Como la espiral que está en Puerto Rico, ¿verdad? La deuda, hay una deuda que, ¿verdad?, que le suben los intereses, entonces ponen más taxes, más gente se va, la economía empeora, suben los intereses, ponen más taxes, más gente se va, hay menos dinero, o sea que una espiral de colapso, ¿verdad? Pues la gente, ¿verdad?, si alguien pudiera encontrar cómo quitar eso, ¿verdad? Quizás el huracán pudo hacer lo que no podían hacer los economistas y parar esa espiral de colapso. Pero, ¿verdad? Y tomó el poder de un huracán para hacer eso, así que lo hizo. Así mismo, el Evangelio, ¿verdad?, es la solución a todos estos problemas, porque la cosa es si el problema fundamental si podemos encontrar el problema fundamental del hombre, que tenemos una cura para ese problema fundamental, entonces podemos, ¿verdad?, curar los problemas del hombre. Por ejemplo, uno mira, ¿verdad?, hay países en el mundo que están bien destruidos, por ejemplo, países como Haití, y uno dice, esa gente, ¿verdad?, la gente son bien corrupta, nadie quiere ir allá porque son corruptos, y es como una espiral, ¿verdad?, donde no pueden salir. Pero entonces dice, bueno, si no resuelve los problemas que tienen esa gente, pues entonces pueden salir de esa condición, ¿verdad?, de esa espiral de colapso en la que ellos están. Pero si uno encuentra el problema fundamental del hombre y puede resolver ese problema, curar esa enfermedad fundamental, entonces podemos básicamente solucionar todos los problemas, ¿verdad?, de la humanidad. Y básicamente el Evangelio es ese poder para poder curar ese problema. Y lo que vamos a ver hoy es cuál es el problema fundamental del ser humano y el paso, lo que llamamos los pasos del descenso al infierno, ¿verdad?, o los pasos de la espiral de colapso en la cual se encuentra el ser humano. Y la cosa es que es importante saber esto por dos razones, porque primero, ¿verdad?, la gente a la que nosotros le testificamos están en ese proceso de colapso, y también nosotros mismos estamos recobrándonos de ese proceso, ¿verdad?, y tenemos que examinarnos nosotros mismos a ver, ¿verdad?, qué remanentes queda de estos problemas. Así que vamos a comenzar yendo a Romanos 1. A ver si tienen preguntas, comentarios, críticas, podemos interrumpir y tener una discusión. Romanos 1, 18, 23. Vamos a ver si vemos aquí 3 pasos que toma el ser humano para básicamente
ir rechazando a Dios, ¿verdad? Y la semana que viene, si terminamos lo de hoy, vamos entonces a hablar de las consecuencias de rechazar, ¿verdad? De rechazar a Dios. Romanos 1:18 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que nos ayude a enfocarnos en este pasaje, que podamos entenderlo, discutirlo. Sabemos que toda la Biblia es importante y que hay mucha verdad aquí en esta epístola, y te pido que la podamos entender y nos ayudes a poder sobreponer la incomodidad y el calor en ese sentido, poder enfocarnos en el estudio de tu palabra y que nos olvide de los retos y revoluciones y las cosas que están pasando. Lo pedimos. Amén. Así que lo primero que vamos a ver es el problema fundamental del hombre. Y la cosa es que el problema fundamental del hombre no es exactamente lo que nosotros pensamos. ¿Qué piensan ustedes que es el problema fundamental del hombre? ¿Cuál es el problema básico del ser humano? El problema fundamental del hombre. What is the fundamental problem of mankind? Mike? Rebellion. Okay. Rebellion. Muy bien. Okay. ¿Cómo se demuestra esa rebelión? ¿Qué más podemos decir? Primero se muestra rebelión contra Dios. Okay. Y después contra el resto de la humanidad. Muy bien. Okay. Contra Dios y después contra la humanidad. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Vamos a mirar este pasaje. Dice, en el pasaje uno dice, porque la ira de Dios se revela del cielo, y eso vamos a hablar ahorita, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí vemos tres cosas, hay tres partes aquí. Primero está impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad básicamente es tener hacer cosas contra Dios, ¿verdad? Básicamente desobedecer directamente a Dios. Esto tiene que ver con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y cuando uno no ama a Dios sobre todas las cosas, entonces uno es un impío, ¿verdad? Y eso demuestra impiedad. Entonces, la injusticia tiene que ver con el segundo mandamiento, es cosas que uno le hace a otras personas, ¿verdad? Así que consiste en no amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Todo lo que hacemos a otras personas que no demuestra ese amor, ¿verdad? Donde nos amamos a nosotros mismos, y uno puede pecar ahí también no amándose a uno. Uno puede básicamente Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Para poder amar a nuestro prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y es un amor, ¿verdad?, basado en que yo soy una criatura de Dios, una persona por la cual Dios murió, ¿verdad? Ahora no podemos amar a nosotros más que a nuestro prójimo, y tampoco podemos amar a nuestro prójimo más que a nosotros. Hay un balance ahí, ¿verdad? Donde la que Dios quiere. Ahora, Dios tenemos que amarlo sobre todas las cosas, eso es distinto. Porque si amamos a nuestro prójimo, si nosotros no amamos a una persona sobre todas las cosas, entonces ¿qué está pasando? Exacto, entonces se convierte en un Dios y estamos adorando a esa persona, y esa persona se convierte en un ídolo, ¿verdad? Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas. Y si no hacemos eso, entonces estamos culpables de impiedad y de injusticia. Ahora, lo que pasa es que la gente se ama a sí mismo sobre todas las cosas, ¿bien? Y ese es donde viene el pecado. Pero para hacer eso, primero hay que hacer una cosa bien fundamental, y dice, detener con injusticia la verdad. Hay otro tipo de pecado que es básicamente, nosotros tenemos que engañarnos a nosotros mismos para nosotros poder pecar. Nadie va a hacer algo donde sabe
que va a sufrir consecuencias negativas. ¿Ves? Si alguien si alguien te apunta un revólver a tu cabeza, probablemente vas a hacer lo que esa persona te dice, a menos que tú pienses que si te matan nada va a pasar y todo termina y vas a estar mejor muerto que vivo. ¿Ves? Pero nadie va a ser, ahora si piensas que vas a ir al infierno, pues ahí la cosa es distinta. Pero la cosa es que nadie hace cosas que sabe que van a tener consecuencias bien negativas, ¿verdad? Así que primero, para uno pecar, uno tiene que engañarse, ¿verdad? Así que la esencia del pecado y la esencia del problema que tiene el hombre es el rechazar la verdad de Dios. ¿Veis? Nosotros pensamos muchas veces que el pecado es, ¿verdad? Seguir los deseos carnales, hacer todas estas otras cosas. Y sí, ¿verdad? Eso todo está envuelto, ¿verdad? El orgullo de la vida, la codicia, todas esas cosas. Pero antes de todo eso hay un problema mucho más fundamental y es rechazar la verdad de Dios. Fíjense que eso fue lo que hizo Eva, ¿verdad? Eva, lo que Satanás le dijo a Eva es, no creas lo que Dios te dijo. Ciertamente no vas a morir. Y Eva le creyó. Eva rechazó la verdad de Dios, ¿verdad? Y Adán también. Y decidieron que, ¿verdad? Adán primero, pero a ver qué le pasaba a Eva, entonces dice, ya no tiene razón, no va a pasar nada. Entonces él experimentó con ella. Pero los dos, ¿verdad? Eso fue el primer pecado, el fundamento del pecado, el rechazar la verdad de Dios. La gente de Zoroaster, ¿verdad? Que eran los reyes persas, que es posible que algunos de ellos descendieran de Esther, tenían unos dichos y decía, good thoughts, good action, los buenos pensamientos, buenas acciones y buen hablar. Son los tres modos de esa gente. Y ¿verdad? Eso yo creo que demuestra una influencia bíblica, porque las acciones malas vienen de un pensar malo. ¿Qué piensan ustedes? 100% correct. Ok, pues vamos a continuar. Así que vamos a ver ahora un poquito la verdad ¿qué es esa verdad que a nosotros nos condena? Así que vamos a ver, ¿verdad? Si el pecado es rechazar la verdad, ¿cuál es esa verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los pasos de nosotros rechazar esa verdad, ¿verdad? Así que vamos a ver un problema fundamental. Vamos a ver en qué consiste esa verdad y vamos a ver cómo nosotros entonces pasamos los pasos de rechazar esa verdad. Okay. El contenido de esa verdad es que Dios odia al pecado y que hay consecuencias por pecar. Por eso es que los proverbios dicen que el temor de Jehová es el fundamento de la sabiduría y del conocimiento. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que esa verdad es que Dios, cuando pecamos, nosotros atraemos la ira de Dios, ¿verdad? Y eso es algo bien básico. O sea, básicamente la Biblia de lo que trata es cómo nosotros podemos descontaminarnos de pecado, ¿verdad? Y poder hacer buenas obras y quitar esa contaminación, ¿verdad? Porque a veces nosotros vamos a la iglesia porque queremos tener una buena familia, queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? En nuestros negocios, queremos tener el mejor carro. Y ese era el problema de Job, ¿verdad? Ese era el problema de Job. Lo vimos en un video, ¿verdad? Y él tenía varios. El libro de Job es un libro súper profundo, ¿verdad? A medida que uno empieza a estudiarlo, uno empieza a ver distintos ángulos, distintas cosas que estaban pasando ahí. Yo estaba discutiendo eso con una persona y la cosa es que uno de los problemas que tenía Job es que él pensaba, yo soy bueno, por lo tanto Dios me debe, ¿verdad? Una buena familia, posesiones, salud, ¿verdad? Porque hay un versículo donde él dice que la gente que peca, Dios le quita todas esas cosas. Yo me someto al juicio de Dios para que él vea que yo no he hecho eso. Pues entonces,
eso no es en sí, o sea, sí, eso es una de las consecuencias, ¿verdad? Y parte de lo que está diciendo el libro de Job es que una de las cosas que él no estaba poniendo en cuenta es que esas bendiciones que Dios nos da no necesariamente son todas en esta tierra. Las bendiciones de verdad vienen en la próxima vida, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver que esta vida en esta tierra es una preparación para la eternidad, ¿verdad? No es para esta vida es para la próxima vida, ¿verdad? Y eso es el problema, que muchos cristianos quieren las bendiciones de Dios aquí ahora, ¿verdad? Y no hay nada malo con querer las bendiciones aquí ahora, pero no siempre las bendiciones de Dios van a ser aquí ahora, y el propósito de la vida no es darnos una mejor vida en esta tierra. El propósito de la Biblia y de la iglesia y de la salvación no es para que nosotros seamos más exitosos aquí en este mundo. El propósito es para que estemos descontaminados del pecado. ¿Ves? Y eso es algo que a veces no tomamos en suficiente seriedad, porque no es que no lo tomamos en seriedad, es que se nos olvida, ¿verdad? Porque estamos rodeados tanto de todas las otras cosas, las distracciones y todo eso, que nosotros vamos a la Biblia para resolver nuestros problemas cuando el problema más grande que hay es el pecado, y lo que la Biblia quiere hacer es básicamente resolver ese problema del pecado. Así que, ¿verdad? El mensaje fundamental de la Biblia es que nosotros somos pecadores y la ira de Dios está enfocado sobre las personas. Y eso dice, qué negativo es eso. Bueno, no es negativo si uno tiene una solución para eso, ¿verdad? Y lo que tenemos es que el Evangelio es el poder de Dios para quitarnos eso, porque no es negativo si es cierto. ¿Ves? La gente que va a mi oficina, yo soy bien negativo con ellos. Les digo, si no usa la gotita, se va a quedar ciego. Eso es bien negativo, ¿verdad? La gente sigue viniendo a la oficina. Yo lo que le doy son malas noticias y la gente sigue viniendo. Porque yo acompaño eso con una solución, ¿verdad? Las buenas noticias, si ya usted no tiene 20 años, está viejito, está quedando ciego, pero use estas gotitas, ¿verdad? Y va a poder seguir viendo, ¿verdad? O sométase a una cirugía de catarata de 10 o 15 minutos y va a poder recobrar visión. Pero si no lo hace, ¿verdad? Cada vez que espera, pues se hace más y más difícil, su salud baja, ¿verdad? Y lo mismo tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos un problema grande, que es el pecado, y la ira de Dios, ¿verdad? Todo el mundo conoce, ¿verdad? Que están sujetos a la ira de Dios. ¿Usted sabe cómo sabemos que todo el mundo sabe eso? Porque usted va a todos los países del mundo, a todas las religiones del mundo, a todas las culturas del mundo, toda esa gente tiene sus dioses, tiene sus sacrificios, tiene y cuando tienen dinero, gastan cantidades enormes de dinero para asegurar su futuro eterno. Yo fui a la Ciudad de México, ¿verdad? al Museo Nacional, uno ve las pirámides y la clase el costo que esa gente hacía, ¿verdad? De esos reyes para ellos poder asegurarse que iban a vivir para siempre, estaban dispuestos a matar gente, sacarle los corazones, unas brutalidades para ellos poder salvarse ellos mismos, todo eso como resultado de su sentido de culpabilidad. Así que esa es la verdad que nos condena, que la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El rechazar esa verdad de Dios nos trae la ira de Dios. Ahora voy a hablar un poquito acerca entonces de las fuentes de esa evidencia. Porque decimos que toda la calidad de Dios se revela. ¿Cómo es que eso se revela? ¿Verdad? Entonces dice, y si tienen comentarios y quieren, ¿verdad? O me dejan saber, ¿verdad? Tienen preguntas, críticas, estoy dispuesto a... Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Okay? Así que aquí vamos a ver la fuente primordial de esa
de esa verdad, ¿verdad? Y la cosa es que tenemos que darnos cuenta, o sea, la Biblia definitivamente es una fuente esencial, ¿verdad?, de la verdad de Dios. Pero hay mucha gente que va a ir al infierno que nunca tuvieron contacto con la Biblia. Así que hay otra fuente de evidencia que es suficiente para mandar a los pecadores al infierno. ¿Okay? Y existen dos maneras. Si uno mira ese pasaje, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Las traducciones, a veces las cosas no salen tan claras, pero uno se pone a mirar en el griego, esa palabra que dice ahí que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es la palabra fanerao, ¿okay? Y viene de la raíz de brillar, ¿okay? Así que hay algo que está brillando dentro de nosotros, ¿verdad?, que ilumina a todas las personas, ¿okay?, y que le dice lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y es algo que está dentro de la persona. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Esa luz que Dios ha puesto dentro de todos nosotros. Siempre como que están dormidos, están muy calurosos. No. ¿Está ok? Bueno, estoy... ¿Cómo se llama esa luz que está dentro de nosotros que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto? Holy Spirit. Okay, Holy Spirit. What? Right? The Holy Spirit, if you're born again, You're born again, right? But in everybody, we have what conscience. Raul says, which is a conscience. Okay? Así que la conciencia humana. Okay? Así que la conciencia humana, podemos mirar rapidito a ver qué está envuelto en la conciencia humana. ¿Qué es lo que es la conciencia humana? Y una combinación de varias cosas, ¿verdad?, que es la esencia de nuestra mente. Dios diseñó, aparte de la evidencia que Dios ha puesto de que Dios existe, es nuestra mente, ¿verdad? La otra se llama la evidencia interna. La otra es la evidencia externa, que es todas las otras cosas que Dios ha creado además de nuestra mente, ¿verdad? Porque la mente es lo que está dentro de nosotros, todo lo demás está fuera de nosotros, ¿verdad? Y esa evidencia interna, ese diseño que Dios ha puesto, está en sintonía con esa evidencia externa, lo suficiente para nosotros darnos cuenta de lo que es el bien y lo que es el mal, y de condenar, ¿verdad?, a todo el mundo y hacerlos culpables. Entonces la Biblia nos dice cómo, ¿verdad?, podemos resolver ese problema. Así que la Biblia nos da la solución a ese problema que presenta la revelación general, la revelación que está en la naturaleza y dentro de nosotros, la revelación general de Dios. Y la revelación que está en la Biblia se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo decimos? La revelación particular de Dios. Entonces, ¿cómo es que esto funciona? La conciencia opera basado en básicamente tres cosas. Opera en nuestra experiencia, la que es la evidencia externa, la lógica, nosotros podemos deducir cosas, ¿verdad?, podemos extrapolar, y la habilidad de reflexionar. Yo voy a explicar lo que es eso. Y entonces, nosotros tenemos algo dentro de nosotros que dice que la regla de oro es manda, ¿verdad? Y la regla de oro, encontramos en Mateo 7:12, dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta habilidad de reflexionar también es la idea de nosotros tener compasión, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, si usted ve un animal que está sufriendo, la mayoría de las personas se sienten mal. Hay gente que se siente bien y se ponen a... Por eso se llama una distorsión de personalidad. Casi todo el mundo, cuando ve a alguien sufriendo, automáticamente se pone en el lugar de esa persona y sienten, ¿verdad?, lo que siente esa persona, ¿verdad? Y tanto es así que a veces uno se desmaya, ¿verdad?
yo casi me desmayé una vez porque le estaba metiendo el dedo, un test tube dentro del ojo que habían sacado el socket de una persona y me puse a pensar cómo se sentiría eso y empecé a desmayar. ¿Verdad? Y uno ve cosas así bien que le están pasando a las personas y uno puede sentir tanto, ¿verdad? Que a veces uno se desmaya. Yo me acuerdo que una vez le estaba sacando una partícula al ojo de un muchacho, ¿verdad? Yo estaba en el Slipknot, yo tenía como un drill, lo estaba pegando al ojo y había una muchachita, la hermana, que estaba detrás de él y no estaba viendo el ojo, estaba viendo a mí, lo que yo estaba haciendo. Y de momento se dio un desmayo, pero no fue que se desplomó así, se cambió con una palma así, de lado. No puede creer, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Tenemos esa habilidad de reflexionar. Interesante, estamos incluyendo a los jóvenes, que los seres humanos son bastante únicos, y no sé si alguno de los simios, ¿verdad? Quizás tengan esta habilidad también, no sé. Pero los niños, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que si nos miramos en el espejo, nos damos cuenta que ese es nosotros. Es una reflexión de nosotros. Los animales no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Uno pone un gato al frente del espejo y piensa que es otro gato. Ellos no se dan cuenta que todo lo que esa habilidad de ese animal de hacer exactamente lo que ellos están haciendo es que son ellos. ¿Ves? Pero un niño, un bebé, ¿saben a qué edad empiezan a reconocer que son ellos en el espejo? A los 18 meses. 18 meses, el 50% de los niños y 2/3 a los 24 meses se dan cuenta que lo que están viendo en el espejo son ellos. Y la manera que se dan cuenta es que si ustedes ponen una mancha roja en la nariz, o sea, la manera que han hecho experimentos, ustedes ponen una mancha roja en la nariz y se ponen a mirar en el espejo, ellos no van al espejo a quitar la mancha, ellos se van a su propia nariz y se quitan la mancha. Eso quiere decir que ellos se dan cuenta que lo que están viendo es a ellos, ya se reconocen así mismo. Ese self-awareness, ¿verdad? Esa habilidad de reflexionar, ¿verdad? Hace que nosotros, cuando estamos bregando con otra persona, ¿verdad? Y estamos haciéndole algo a otra persona, nosotros sabemos si lo que nosotros estamos haciendo a esa persona está bien o está mal, ¿verdad? En general, porque entonces nosotros, ¿qué pasa? Nosotros entonces al rechazar la verdad vamos distorsionando y presionando y cicatrizando esa habilidad al punto de que básicamente ya no nos hace mucho efecto. ¿Ves? Pero tenemos esa habilidad innata que Dios nos da de que nosotros entendemos que lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tiene ciertas consecuencias, podemos predecir eso a través del futuro, podemos ponernos en la situación de la otra persona, ¿verdad? Si estamos haciendo un contrato con otra persona, por ejemplo, sabemos si lo estamos estafando, ¿verdad? O si no nos estamos estafando, porque sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Si yo me voy a aventajar por encima de la otra persona, yo puedo sentir lo que siente esa otra persona y darme cuenta. Yo quisiera, si yo fuera otra persona, yo no firmaría este contrato. ¿Ves? Pues eso es la conciencia, ¿verdad? La evidencia interna que nos condena, porque nosotros muchas veces, como quiera, hacemos eso. Así que, ¿verdad? Está esa verdad de Dios que está dentro de nosotros, que nos juzga y dice, tú hiciste esto y tú sabes que la persona a que tú hiciste eso causa un sufrimiento innecesario para tu ventaja. Are you talking about the people that are saved? Because in Romans 3:22 it says God puts people right with their faith in Jesus Christ. Period. Now, if you're not saved, then what are you to say that you're, a person's conscious, what they think is right is not necessarily right. Yes. For right for them and good for them may be evil towards another person. Yes, pero lo que pasa es que si la conciencia de uno dice que debemos hacer algo o que lo que estamos haciendo es malo, aun si nuestra conciencia está messed up y nosotros vamos en contra de nuestra conciencia, entonces nosotros estamos pecando. Some people have had their conscience seared. They go and they kill a person and they don't care. It's all good for them. Yes, but when you have the Holy Spirit inside of you, you will know definitely what is right and what is wrong. He speaks and He will convict you. Right. But the problem is that, see, we don't just sear the conscience and just stay there. We keep searing it more. We keep pushing that. Like, That's for example, why I don't believe that humanity has a conscience, because we're They have a born conscience. corrupt.
You go to jail, for example, they made this study. You go to jail and you talk to murderers, and they say, I should not be here. I should, it's unjust. You should not go to jail for murder. You should go to jail for abusing children. You see, for sexually abusing children. They did that study, and they had a lot of these people. That's what they said. No, there's a worse sin than what I committed. Those people should go to jail. I should. So they still have a conscience that tells them that sin is bad. And these kind of jail, murderers, los asesinos en las cárceles, ellos se matan. Viene alguien que hizo algo que ellos piensan que es deplorable. Y ellos matan a esa persona. O sea, ellos saben, porque se están justificando, Todavía tienen una conciencia y ellos dicen, ok, ya, lo que yo hice está bien, pero hay gente más mala que yo. Lo que él hizo, eso sí está malo. Y la cosa es que la gente siempre sigue, aún con la conciencia débil que tiene, siempre siguen fallando aún esas normas. ¿Entiendes? Yeah, I'm sorry I'm doing it in English, Spanish a little bit for the Mike? On Romans 1, from chapter 20, I think about 25, it's very clear right here. It says, for since the creation of the world, God's invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what hath been made, so that men are without excuse. For although they knew God, they neither, this was important, neither glorify him Right, but we're going as to, God. Michael, Okay. I'm going to stop you because the thing is, we're going to go through all of that. That's really, really important, what you're saying, definitely. So I will, I understand what you're saying, but what you're getting there is then the steps of our rechazo de Dios, los pasos para el rechazo de Dios. Pero la evidencia, primero está esta evidencia interna que es la conciencia, y todo el mundo tiene una conciencia, no importa cuán cicatrizada y seared está, siempre hay algo que le dice que está mal y la gente siempre se va en contra de eso, ¿ves? Todo el mundo. Si tú, cada vez que tú haces un acto malo, ¿verdad? Si tú tienes tu conciencia, hay cosas que rigen esa conciencia, por ejemplo, empatía, ¿verdad? Si tú tienes cero empatía, como tienen los psicópatas y a cierto nivel los sociópatas, ¿cómo tú vas a esperar que ellos tengan ese tipo de conciencia que tú estás hablando? Pero si tú dices que, todo el mundo tiene ese tipo de conciencia, sí, puede ser que tenga una conciencia, puede decir sí, está mal, pero no me importa porque yo tengo cero empatía. ¿Ves? No sienten, si tú dices que lo que tú estás diciendo es cierto, tú tienes que aceptar a la misma vez que ningún psicópata o sociópata se puede salvar. No, pero porque la cosa es que porque yo también después de mucho sobre los psicópatas, hacer un estudio sobre la psicopatía. Y la cosa es que los psicópatas no es que no tengan empatía, es que la empatía... No, yo digo que pueden apagarla, prenderla. Ellos tienen cero empatía. Ellos pueden decidir tener cero empatía. Nosotros no. Sí, pero la empatía, lo que pasa es que ellos no tienen una empatía emocional, pero ellos tienen una empatía intelectual, porque los psicópatas son gente que pueden manipular. Y para uno manipular uno tiene que poder leer a la otra persona. O sea que sí, ellos, o sea, definitivamente está dañada. O sea, ellos tienen una conciencia dañada, porque los circuitos que producen la conciencia, que es la empatía emocional. ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? Si se puede probar que hay una desventaja. Porque ellos hacen cosas más malas de lo que aún su propia conciencia le permite. Uno siempre se va por encima, o sea, quizás ellos piensan, ellos podrían, ¿verdad? Su conciencia justifica matar 10 personas, pero matar 10 personas y comérselas, ¿ves? Pues ya como lo que hizo Jeffrey Dahmer, pues, o sea, siempre la conciencia es un freno que nosotros nos traspasamos ese freno. Que siempre la persona, siempre hay alguna conciencia que tiene la persona y nosotros siempre nos tiramos en contra de esa conciencia. O sea, nosotros siempre hacemos cosas más allá de lo que la conciencia nos permite, aún personas que son psicópatas.
porque ellos sí tienen suficiente empatía, o sea, están bien más, o sea, su conciencia les permite hacer cosas mucho más malas de las que nosotros podemos, pero aún así, ellos se van. We're spending more time in psychology and humanism than God's word, because you go straight to the fact. Even the American Indians knew there was a God. Everybody knows a God, but the point is we get stuck on sociology, and we get stuck in psychology, and we get stuck in humanism. That's gonna go on forever. It's like politics. It never ends. No, I understand, but the question I think had to do with a little bit of a scientific thing about what these people, but the thing is that la Biblia, o sea, todos son pecadores, aún esos psicópatas, ¿verdad? Ahora, lo que no es quizás un pecado es alguien que es tan esquizofrénico que se imagina algo que está completamente fuera y entonces básicamente lo hace porque está loco. ¿Ves? Eso es distinto, pero no lo hace de malicia, quizás lo hace por temor o por alguna otra cosa, y ahí esa conciencia no funciona. En ese caso, pero como quiera, ¿verdad? Todos básicamente, todos tenemos una conciencia y todos nosotros somos pecadores. ¿Ves? Porque la conciencia, no importa cuán seared está, cuán mal funciona, todas esas cosas, las personas siempre, ¿verdad?, rompen esa conciencia y se van, ¿verdad?, más allá de lo que esa revelación interna de Dios les justifica. Bueno, o sea, que como quiera, ¿verdad?, todo el mundo viola a una poquita conciencia que puede ser que algunas personas tengan. Ok. Podemos empezar la próxima sección, pero está caliente, no sé si quieren seguir o si quieren dejarlo para la próxima. Entonces vamos a entrar en la evidencia externa, es lo que estaba diciendo Mike, y entonces continuar con eso. ¿Seguimos un poquito o quieren? I think we should go as far as 21. Yeah, that's what I was thinking, okay. 22, where it ends right there, Okay, because it shows you, tells you why. Ok, pues vamos entonces, ok. Ahora, así que hablamos de la evidencia interna, ¿verdad? Que es lo que está dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Esa conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Ya vimos en qué se basa, ¿verdad? En la regla de oro, la habilidad de nosotros reflexionar, ¿verdad? Y vamos a tener un poquito de explicación ahí psicológica para apoyar eso, para entenderlo un poquito mejor. Ahora vamos a la evidencia externa. ¿Okay? Y la encontramos en el versículo 20. Vamos a analizar esto rapidito y entonces ahí paramos. Porque entonces después de eso, entonces va los pasos, lo que vamos a ver la próxima vez son los pasos de rechazar esta verdad que Dios ha puesto de que Él tiene ira contra nosotros. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, básicamente, ¿verdad? Dios creó el universo, y estábamos hablando al principio, que Dios creó el universo en distintos niveles, para que todo el mundo, ¿verdad?, tiene evidencia de que Dios existe, que Dios es justo, Dios es bueno y que nosotros, ¿verdad?, somos culpables delante de Dios. ¿Verdad? Esas dos cosas se combinan, la evidencia externa y esa evidencia que tenemos en nuestra mente, ¿verdad?, para básicamente dar suficiente evidencia para condenar a nosotros. Voy a mencionar algunas cosas. Y la cosa es que, ¿verdad?, estos podemos entrar en las pruebas de la existencia de Dios, pero uno tiene que hacer un análisis bien grande para darse cuenta de que Dios existe, ¿verdad? Porque uno simplemente mira ¿verdad? Se pone a mirar las cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Las cosas, la creación, ¿verdad? Las cosas bonitas. A veces uno puede encontrarle distintos significados. Por ejemplo, alguien estaba diciendo, ¿verdad?, que la Biblia habla de Jesucristo, y esto es algo interesante, pero la Biblia habla que Jesucristo es como el sol, ¿verdad?
que es el sol de nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el sol? El sol tiene que bajar, ¿verdad?, a ponerse y cae detrás de la tierra, es como si se enterrara dentro de la tierra. ¿Y qué le pasa al sol antes de enterrarse dentro de la tierra? Antes de morir dentro de la tierra, ¿qué le pasa al sol cuando va bajando y ponerse? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Claro, que el sol está aquí arriba, tiene una apariencia, pero cuando el sol está bajando, antes de enterrarse, ¿cómo cambia el sol? ¿Qué le pasa? Se pone rojo, como la sangre. ¿Verdad? Como si el sol se desangra, ¿verdad? Y entonces y después se entierra. Y dicen, mira, eso es como el Evangelio, ¿verdad? Que Dios tuvo que bajar, morir en la cruz. Y eso es una evidencia bien grande, pero uno ve cositas así, ¿verdad? Uno ve, por ejemplo, ¿por qué las flores y las mariposas son bonitas? ¿Verdad? Eso no hay una razón. Tienen que ser bonitas a lo que ¿verdad? La mariposa a su pareja, las flores a las abejas, ¿verdad? Pero ¿por qué son bonitas a nosotros? ¿Verdad? O sea, ¿por qué Dios creó un universo una creación que no es bonita, la que tiene todas estas cosas buenas para nosotros? Pero entonces también están cosas como huracanes, como terremotos, como tsunamis, porque hay gente buena que está haciendo todo el bien y de momento les viene un tsunami, ¿verdad? Y se los lleva, ¿verdad? Y mueren. Yo me recuerdo que había un muchacho que se convirtió del Islam, entonces estaba trabajando con Rabbi Zacharias y él está dando clases en contra del Islam, apologética islámica. Y entonces, yo estoy seguro que los musulmanes decían, ese Dios lo va a castigar, ¿verdad? Porque está yendo en contra de Alá. Usted sabe que le dio cáncer y murió joven. En pleno ministerio, cuando era una persona bien joven, le dio un cáncer del estómago y se murió. Porque una persona que, ¿verdad?, que a todo costa dejó todo eso, Dios se la llevó, ¿verdad? Y la cosa es que aún la existencia de injusticia, ¿verdad?, en el mundo, que a gente buena le pasan cosas malas y a gente mala le pasan cosas buenas, que es uno de los temas de Job, es una evidencia de la existencia de Dios. Porque nosotros sabemos que eso, o sea, algo nos dice, no puede ser, ¿ven? No puede ser, tiene que haber un desenlace futuro, ¿verdad? Tiene que haber otra vida, ¿verdad?, donde todas estas cosas que no caen en su sitio, caigan en su sitio. ¿Mike? Tú lo estás mirando desde un punto negativo. Se mira de un punto positivo, porque muchos cristianos mueren de cáncer, porque es que es una muerte más segura, más ligera. Y se supone que él hizo su trabajo para el Señor. Y como hizo su trabajo, ya está aceptado. Si Dios sabía lo que le iba a pasar. Si todos los musulmanes no lo querían, ¿qué tú crees que tenían planeado para él cuando lo iban a capturar? ¿A qué le iban a hacer? Dios lo sacó del mundo y hasta con el Señor. Pues eso uno lo ve de una manera positiva. Si tú buscas la muerte, en una manera a estar con Cristo al momento correcto. Exacto, en el sentido de estar con Cristo siempre es algo positivo, pero aún así uno mira y, o sea, es muy posible que quizás iba a estar envuelto en una situación de yihad que iba a causar que todo el mundo tuviera temor, pero no sabemos, el futuro, ¿verdad?, que quizás Dios estaba tratando de evitar algo que hubiera pasado, pero a veces uno ve cosas que pasan y uno piensa, ¿verdad?, gente buena le pasan cosas malas y a veces hay gente mala que le pasan cosas buenas. ¿Ves? Y por ejemplo, Stalin, que mató tanta y tanta gente, murió, ¿verdad?, una muerte plácida, estuvo embalsamado por allá en un sitio, ¿verdad? No sufrió en esta vida pero eso en sí es una evidencia de la existencia de la vida. Y hay muchas, ¿verdad? La existencia del universo, la existencia de la vida, la complejidad de la vida, lo que llaman el fine tuning del universo, ¿verdad?, el balance fino que tiene que ver. Eso lo podemos ver a un nivel, por ejemplo, de constancia bien rara, pero eso lo podemos ver también en el hecho de que nosotros vivimos en un mundo que no es ni muy caliente ni muy frío, ¿verdad? Gracias a Dios que las temperaturas, no hay ningún sitio en la Tierra que las temperaturas suban, ¿verdad?, a poder hervir agua. Por ejemplo, serían sitios que serían completamente inhóspitos. Nosotros vivimos en un mundo que es relativamente agradable, ¿verdad? Algunos se ponen frío, pero no súper frío, y otros se ponen bien caliente, pero la mayoría del mundo está, ¿verdad?, bastante fine-tuned, ¿verdad? No tenemos
tormentas que son demasiado fuertes, no tenemos... Pero todo está básicamente en este balance, pero nosotros vemos ese balance, ¿verdad? A un nivel mucho más fino, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Y tenemos cosas buenas, ¿verdad? Cuando somos niños tenemos nuestros padres que nos cuidan, vemos el amor de Dios reflejado, ¿verdad? En la manera que cuida a los niños, ¿verdad? Lo vemos hasta en los animales. Y tenemos, o sea, son tantas y tantas evidencias, ¿verdad? Que vemos alrededor de nosotros, que si uno está mirando lo que Dios hizo, ¿verdad? Y tiene la mente un poquito abierta, pues hay evidencia de más, ¿verdad? Para básicamente, ¿cómo se llama? Para entonces llegar al próximo paso, que es que esa evidencia es suficiente para condenar a las personas. Y con esto vamos a acabar rapidito, no dijimos más. Dice, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Así que vimos ¿en qué consiste la evidencia? La verdad. La fuente de la verdad, que es la fuente interna y la fuente externa. Y ahora vamos a ver la condena de esa verdad. La meta de la verdad, o sea, lo que la verdad hace es, esa verdad lo que nos dice es que del pecado, que Dios existe, Dios tiene ciertos requisitos, nosotros le hemos fallado a Dios y estamos destinados a hacer un pago severo, ¿verdad? Esa es la ira de Dios, o sea, la evidencia de todas esas cosas es que nosotros estamos sujetos a la ira de Dios. Ahora es interesante, ¿verdad? Cuando habla de... ¿Ah? La llave del... Ok, muy bien. Te la dejé aquí. Ok, está bien, gracias. Pueden quedar si quieren. Ah, no me cagas todo. Está bien, no hay problema. A menos que después venga alguien y me ayude. Bueno, Mejor, ok. La palabra no tiene excusa, una palabra interesante, pero es apologetos. Ustedes saben que el ministerio de evidencias a Dios se llama la apologética. Aquí lo que dice, y eso quiere decir argumentos de defensa, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que cuando la gente vaya al cielo, o sea, estén al frente de Dios, nadie va a poder tener un argumento en cual defenderse en contra de saber excusar su pecado. Yo me recuerdo que yo vi una vez un video en YouTube de un ateo que él se atrevió a decir que si él moría y encontraba que Dios existía, lo primero que iba a hacer es demandar, o sea, hacerle la pregunta, o sea, de cuestionar por qué él escondió tan bien toda evidencia de su existencia. Y digo, wow, qué clase de atrevimiento tiene esa persona, que ciega se ha puesto esa persona. La cosa es que ¿verdad? Cuando nosotros lleguemos al cielo, nadie va a poder usar, ¿verdad? esa excusa. Dios nos ha dado suficiente evidencia para ser salvo, ¿verdad? Solo a través de su revelación general. Esto es algo, ¿verdad? Que a mí, y esto quizás es algo que a nosotros nos choca y yo le di mucho estudio y mucho casco, porque nosotros decimos, bueno, si la persona tiene que creer en Jesucristo para ser salvo, entonces ¿qué de las personas que nunca oyeron? Pero la cosa es que hay suficiente evidencia en nuestra conciencia y en la naturaleza para que la persona le diga a Dios, yo sé que yo soy culpable, no hay nada que yo pueda hacer, por favor ten misericordia de mí. Y verdad, como dijo Jesucristo acerca del publicano, ¿verdad? Que fue y dijo, sé propicio de mi pecador. Siempre hay suficiente luz. Ahora, entonces, si todo el mundo tiene esa luz, ¿por qué tenemos que ir a evangelizarlo? Porque la luz es bien tenue y son bien poquito la gente que se salva con esa cantidad de luz. Si nosotros vamos, ¿verdad? A esos sitios con el evangelio, eso es como una antorcha gigantesca que de momento trae un montón de luz, ¿verdad? Y mucha más gente van a ser salvos. Pero hay suficiente, aún la gente que nunca han oído, ¿verdad? Y vamos a ver más
más tarde en Romanos, tienen suficiente evidencia en la naturaleza para poder llegar, ¿verdad? Si de verdad están buscando, yo estoy seguro, yo me imagino que en esos países van a haber bastante gente, más de lo que uno se imagina, gente que son salvas, pero van a ser la gente que han pasado por cosas bien malas. Gente que quizás son los que uno menos se espera que han sido salvos, gente que han pasado por tragedias, por cosas donde básicamente no van a ser los reyes, la gente rica, la gente normal, gente que han pasado por el grinder y básicamente dice: Dios, por favor, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Y ahí quizás entonces reconocen esa evidencia de Dios, pero yo estoy seguro que van a haber gente de todos los tiempos y todas las edades que con esa poquita luz que tienen y lo que queda de la verdad en sus tradiciones, que pueden ¿verdad? Llegar a un conocimiento salvador de Dios, pero otra vez, bien poca, y esa luz bien tenue, como la noche, ¿verdad? Con la estrella. Yo recuerdo que yo me senté en el huracán, después del huracán, una noche estaba mirando las estrellas, yo dije: ¿por qué tú creaste las estrellas? ¿Qué? Si uno sentado aquí está mirando las estrellas, uno se pregunta: ¿qué mensaje tú le estás tratando de dar? ¿Verdad? Porque ahora no podemos decir: las estrellas están bien lejos, eso demuestra la grandeza de Dios y cuán lejos están y que Dios es infinito y todas estas cosas. Una persona, ¿verdad?, en la edad de piedra, que se sentaba, ¿verdad?, sin tecnología, sin esos conocimientos, se sentaba a mirar las estrellas, a ese nivel, ¿qué yo puedo sacarle de la existencia de las estrellas? Y una cosa que yo me di cuenta es que aún en las noches más oscuras siempre hay un poquito de luz. Nosotros no estamos en un sitio donde sea una oscuridad completa, sin absolutamente ningún tipo de luz. Siempre hay, aunque sea una estrellita, puede ser que haya la luna, puede ser que haya el sol, y eso es una estrella mucho más brillante, ¿verdad? Podemos decir quizás que, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento era como la luna y el Nuevo Testamento es como el sol, pero siempre están esas estrellas, ¿verdad? Y siempre hay ese poquito de luz. Y eso es suficiente, ¿verdad?, para que las personas, si rechazan eso, están rechazando la verdad, lo están haciendo voluntariamente y no tienen excusa, ¿verdad? Y por eso es eso que el Evangelio, ¿verdad?, es la luz que alumbra bien fuerte y que le da para atrás, ¿verdad?, a todo este proceso. Y la próxima vamos a ver los 3 pasos, ¿verdad?, del rechazo de esa verdad. Miren, lean si pueden, ¿verdad? Y piensen, ¿qué son las 3 cosas que hacen la gente, ¿verdad? Como asignación, ¿cuáles son los 3 pasos que toman la gente para rechazar la verdad? Entonces vamos a ver las consecuencias. Cuando la gente hace eso, entonces ¿qué hace Dios? Porque Dios hace también 3 cosas como castigo, ¿verdad?, por rechazar esa verdad. 3 rechazos que hace el hombre y 3 entregas o 3 castigos que hace Dios entonces a las personas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Unos comentarios, críticas, quejas. Está bien interesante, aburrido. ¿Okay? Espero que sea, ¿verdad?, de mí, quizás es cosa que hemos hablado antes, pero ¿verdad?, un repaso encima, pero ahí. Ok, pues vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, espero que haya sido de provecho y te pido que estés con nosotros y nos ayudes a entender mejor tu palabra, con el propósito de poder ganar almas, que nos motives, nos dé oportunidades para empezar a salir y en todo nuestro diario, en trabajo, en nuestro estudio, poder hablarle a otras personas. También nosotros, en nuestra vida, tratar de eliminar el pecado, ser personas justas y ser ejemplos donde, aun si el mundo está cayendo encima, podemos decir: yo hice lo que yo pienso que estaba correcto claro, que sabemos que nunca vamos a llegar a un 100% y siempre tenemos que seguir mejorando y podemos crecer y podemos purificarnos más y más, que es lo que tú quieres que hagamos. Lo pedimos. Amén. Yeah.